A veces, todavía, la hermosura nos hace enmudecer. Hay calles amables bajando con dulzura hacia el mar. Dos chicas se trenzan el pelo, en los escalones de una casa con cortinas de crochet. Un hombre cruza de una vereda a otra sin mirar, seguro. Señoras con la compra conversan en una esquina. Un sol delicado alumbra el tránsito de los que vamos, sin apuro a ninguna parte. Eso es uno de los muchos poemas de nuestra invitada Rosa Betty Muñoz. Bienvenida, Rosa Betty, ¿cómo estás? Hola, bien, bien Antonella, aquí en medio de un invierno especialmente crudo, con harto frío, pero animosos. Animoso. Bueno, además que nuestra envidia porque estás en Chiloé, ¿no? Sí, claro, en Ancud, Claro, entonces donde tengo vivo permanentemente. bueno, mi amigo Sergio Trabuco que vive por allá y manda fotos maravillosas de ese lugar y nosotros que estamos en cuarentena hace 4 meses nos morimos de envidia de la belleza, ¿cierto? Con la que ustedes están rodeados. Y si te parece, partamos por ahí. ¿Cómo ha sido para ti vivir desde Chiloé, en donde sabemos que las medidas no han sido tan brutales como acá en la capital, pero ¿cómo observas desde ya este momento tan extraño que estamos viviendo? Eh, Diferente, evidentemente no es lo mismo vivir en una ciudad grande porque el escenario, el entorno ya lo hace más amable. Aunque estamos sin salir de las casas también, más bien por recomendación y porque sabemos que es necesario. Eh, Uno mira por la ventana y ve verde, camina un par de cuadras y está el mar, todo eso hace que sea más llevadero el tema. Y lo otro que es interesante acá es que por el tema del clima nosotros estamos acostumbrados a los interiores, es decir, Mm. la vida en el interior de la casa siempre ha sido más intensa que la afuera. Así es que la experiencia vital, yo pienso como para otros, a pesar de que no estoy idealizando el tema ni mucho menos. Ujú. eh, Sabemos que estamos frente a un problema serio y un problema que no solamente compete a la salud pública, sino que tiene esa vieja herida de estar enfrentándonos al tema de la muerte, que siempre ha sido un peso sobre los seres humanos, vivan donde vivan. Ujú. Entonces no lo estoy minimizando, pero creo que de alguna manera, por la manera de vivir, otro estado dentro de las casas y dentro de esta misma cuarentena o si queremos hablar de la pandemia en general. Ujú. Ahora, también a mí me da la impresión de que aquellos que amamos las letras, aquellos que nos gustan los libros, podemos encontrar en ellos también un espacio para huir, ¿no? Y para sacar a pasear el alma, un poco decimos por acá. ¿Qué rol han cumplido para ti históricamente, no solamente en este contexto, los libros? Bueno, yo desde que tengo memoria estoy pegada a los libros, desde muy niña. Eh, Recuerdo, de hecho, lo estaba pensando estos días, que si no habría sido, cuando me enojo tanto, que los adolescentes y los niños están pegados a los celulares, a los teléfonos, y me acuerdo que ese aparato para mí eran los libros. En la adolescencia, cuando en mi casa se organizaban paseos familiares y todo, yo si estaba muy metida en un libro, prefería quedarme en mi pieza leyendo. Ese ensimismamiento tan propio de la adolescencia, cuando uno está buscándose a sí mismo, para mí estuvo muy acompañado siempre por los libros. Y yo creo que esto de la pandemia y del estar dentro y de tener como este retorno a otras modas de hacer las cosas, ha hecho que estemos cerca de todos los bienes culturales, no solamente de la lectura. Hemos vuelto a leer, ¿cierto? Muchos que no leían y que no estaban leyendo ahora tienen tiempo para leer, y además estamos viendo cine, estamos consumiendo, entre comillas, imágenes que están muy ligadas a un modo u otro de ver las cosas. Yo encuentro que es una tremenda oportunidad, así como tiene de dolor y de miedo y en el tiempo, también tiene estas oportunidades culturales que dejábamos pasar porque estábamos tan obligados, ¿no? Por la vida cotidiana, a mucha actividad fuera. Yo creo que este retorno a los interiores de las casas es también un retorno interior. Mm.
Claro, nos obliga de alguna manera también a espejearnos, ¿ah? Porque el ejercicio de estar afuera, el ejercicio de estar ejerciendo al mismo tiempo, ¿cierto? Y en disposición de otros y desde la mirada de los otros, algunas veces es un escape. Y cuando nos obligamos a estar con nosotros mismos y a irnos hacia adentro, también a veces descubrimos cosas que a veces no son tan cómodas, a veces pueden ser incluso dolorosas, a veces pueden ser bellas, y creo, y aquí me lanzo con una idea, no creo que la poesía un poco siempre trabaja de ese espejo, de volvernos, de invitarnos a detenernos, es irnos un poquito hacia adentro, ¿no? Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Todo este tiempo mucha gente ha estado prediciendo, anticipando mucho de lo que ocurrió en Chile el último tiempo, del estallido social, después lo que ha estado ocurriendo en este regreso a los interiores por la pandemia, en el comportamiento de los distintos grupos humanos en esta crisis, y cómo la poesía había estado escribiendo de esto desde hace décadas. Y todo dicen, ¿cómo? ¿Por qué los poetas tienen esa como capacidad de vaticinar? Yo no sé si es capacidad de vaticinar, yo creo que este sistema en que circulan y volvemos una y otra vez a veces a las mismas cosas, ha habido otras pestes en Chile, en el mundo no ha habido otras pestes, y como esta especie de eterno retorno a ciertos movimientos o formas de vida, lo que hace el poeta es estar alerta, y mirar y oler y ser capaz de entender, y tal vez no entiende, incluso a veces se deja pasar por las señales del medio y las vuelve imágenes que después nos hacen lo que tú decías, de reconocer, ¿cierto? Mucho que nos pasa a todos y que algunas personas son capaces de comprenderlo tal vez antes de que realmente ocurra. No hace nada, ayer estaba leyendo un libro de un poeta publicado en 1987, de Hernán Miranda. 3 poemas hablan de la peste de viruela en Chile. ¿Por qué estaba hablando entonces de eso? Uno lo lee ahora y dice, y tiene tantas imágenes que pueden aplicarse perfectamente a los días de hoy. Lecturas de la realidad que permanecen en un espacio alterno, que se pueden leer en muchas épocas distintas y que permanecen. Exacto. Bueno, estamos conversando con Rosabeth Muñoz desde Chiloé, hablando de poesía. Vamos a hablar también de la mirada desde la isla, de la mirada además desde el ser mujer. Pero antes vamos a ir a escuchar un tema. Rosabeth, ¿qué vamos a ir a escuchar ahora? Me gustaría escuchar de Pablo Milanés, La vida no vale nada. Perfecto. Estamos haciendo cuestión de gustos con Rosabeth Muñoz. Estamos haciendo cuestión de gustos. Desde Chiloé conversamos con la poeta y profesora Rosabeth Muñoz. Vamos a hablar acerca de eso también, del espacio de la enseñanza, de la formación. Pero estábamos hablando del espacio de la poesía. Y Rosabeth, tú volvías a la idea del bate, que me parece que es una idea muy, muy bonita, pero al mismo tiempo me parece, y aquí te planteo un tema, que esa idea del bate en nuestra cultura, especialmente en Chile, la tenemos muy asociada con Neruda y con esta voz profunda, masculina, patriarca, ¿no? Que dicta respecto a Latinoamérica. Y lo interesante es que desde hace un tiempo ya están apareciendo otras voces, no solamente voces femeninas, muy importantes, sino también otras voces posibles que hablan desde distintos lugares. Hablemos un poco de la diversidad de la poesía chilena y de qué te has alimentado tú para encontrar tu voz. Bueno, diré primero que trato de no leer con prejuicio, ¿no? Hay como de repente estas oleadas sobre autores como Neruda o Vicente Huidobro, etcétera, aludiendo a sus culturas vitales, ¿no? Que yo creo que han sido productos de su época también, ¿no? Yo prefiero quedarme con los textos de ellos, con algunos, los que más me gustan, los que han ayudado a la formación de generaciones. No se puede desconocer las tremendas voces que han sido ellos, o sea, el tremendo valor que ha tenido Neruda, sobre todo mi Huidobro es uno de mis poetas favoritos, pero no hace nada, yo he estado releyendo a Pablo Neruda, Cantos Generales,
y me parece que es un tremendo poeta. Ahora, me parece muy interesante lo que está ocurriendo ahora, sí, porque también es un otro tiempo, y otro espacio, ¿cierto?, cultural, en el que para completar el mapa de Chile, por ejemplo, es necesario conocer voces de otras regiones que no sean solamente de los centros donde se ha difundido siempre la poesía, como especialmente Santiago, ¿no? El hecho de que se abra a otros modos de entender la realidad hace que sea mucho más rica, más diversa, ¿cierto? La posibilidad, la experiencia de la lectura. De lo que si todo fuera tan inamovible y tan en búsqueda de una sola voz que represente, ¿cierto?, un estado de la nación, nos perderíamos de conocer muchas voces del coro, que somos cada uno de nosotros, yo creo. Una de las cosas bonitas que ha pasado este último tiempo, en que con esto de la postura hecha en la Universidad de los Lagos al Premio Nacional de mi nombre, hay mucha gente que no tenía idea de la existencia de mi poesía y que me han escrito cosas como, oh, no tenía idea, que un poco con esta es de un tipo, digamos, de una forma, que es la que se lee, digamos, en forma, en el colegio, no sé, en las mesas como del canon, y lo que está fuera de eso no se conoce. Claro. Yo creo que el primer paso es abrirse a la posibilidad de que Chile es impresionante al respecto. Hay una poesía joven que recién se está abriendo camino que son sorprendentes, porque además, como en todo, ¿cierto?, vienen leyendo a grandes autores para atrás, por lo tanto, son población de voces ya, y cuando encuentran la suya propia son sorprendentes, y son cantidades de nombres, hay mucha nutriente que está todo el tiempo dando vuelta en Chile. Está la poesía que hacen mujeres, que no tiene por qué ser la poesía de mujeres, que se haya que establecer como nichos de, tan poesía que escriben autores que tienen origen mapuche, no es que sea poesía de mapuche y que tenga que estar en otro cajón para que uno solamente abra el cajón del mapuche, sino que la idea, para mí lo ideal sería que todos nos sentemos juntos a la gran mesa todos en comunidad de voces. Que es como lo que hacemos con la biblioteca, lo mismo que tienes tú allí detrás en tu repisa, libros que conviven sin que... Bueno, a propósito de esa convivencia, hace algunas semanas tuve la posibilidad de tener en este mismo programa a Alejandro Zambra y hablábamos de su último libro, no sé si ya tuviste la posibilidad de revisarlo, Poeta Chileno. Y en ese libro él da cuenta de este mundo de la poesía, desde un personaje que quiere ser poeta, etcétera, pero que me pareció muy bonito la idea de la poesía descentrada, en donde a pesar de que existen estos nombres potentes también vienen desde fuera del centro, no desde la capital, la gran mayoría de ellos, no desde el poder, la gran mayoría de ellos, sino con muchas otras experiencias. Entonces uno piensa en Parra, y en Tellier, y en La Mistral, y en De Roca, ¿cierto? Incluso el mismo Neruda antes de ser Neruda, y hoy día en ti, y en Carmen Berenguer, y Elvira Enríquez, ¿cierto? Hernández, perdón, y aparecen tantas experiencias distintas que en poesía parecieran ser mucho más accesibles que lo son, por ejemplo, en la narrativa. No sé cuál es tu impresión respecto a eso, pero es interesante. Claro, lo que tú dices es cierto. Yo creo que respecto de la palabra propiamente tal, está muy marcada por este origen y experiencias vitales muy diferentes. Pero una de las cuestiones que comentamos nosotros, los sureños, durante muchos años, es que para ser reconocidos o leídos tenían que irse a vivir a Santiago. Más bien cuando uno habla del centro neurálgico, este centro de difusión, de producción, de edición, etcétera, era en ese sentido. Todos sabemos que Gabriela Mistral murió declarándose provinciana, y lo mismo Tellier, pero ellos se fueron a vivir a Santiago y por eso tuvieron algún foco o visibilidad sobre su obra. Durante muchos años nosotros aquí en el sur hablábamos de eso, de no tener que
salir de la provincia, sino que trabajar y hacer la obra y pensar, y pensar nuestro tiempo desde la provincia, desde aquí, seguir trabajando, ¿cierto? Y dialogar con los centros, dialogar con otras palabras. Ahora, en el tema que tú me planteas de la narrativa también es súper interesante porque yo, por lo menos la experiencia que tengo, es que la última narrativa que le daba a leer a mis estudiantes, hay mucha narrativa, pero muy novedosa, no en el sentido de un discurso que sea efectista ni de moda, sino que en el sentido de la profundidad del lenguaje y de la amplitud de mundos en muchas mujeres jóvenes, Sí. que he estado leyendo harto. O sea, yo creo que en la misma renovación. No es igual el peso, no sé por qué, en la poesía ocurre tanto y que me pasa todo el tiempo. Tú vieras solamente para este premio nacional, pueden haber 12, 15 nombres que tienen una obra, digamos, similar en términos de cantidad de libros editados, de movimiento, de lecturas, etc. Y eso va, y las oleadas de los que vienen también detrás, sea muy poderosa. En la narrativa uno de pronto pensaba que habían como menos cantidad de nombres, sin embargo, a mí me parece que estos últimos, no sé, estas últimas 2 décadas ha estado enriqueciéndose también, no con la misma intensidad tal vez, no hay tal cantidad de narradores, hay como aquí uno como que ser joven y no ser poeta es como extraño en el mundo literario chileno. Hay que ver nomás la cantidad cuando hay lecturas de poetas jóvenes, una mesa de 15 lectores. Eso yo no sé si se da en otras partes de América Latina o de otras partes. Sí, efectivamente acá tenemos mucho poeta y bueno, es interesante pensar que de las pocas cosas bueno, hay muchas cosas en las que Chile puede sentirse orgulloso, pero una muy importante es el nivel, la diversidad y el poder de su poesía. Me dio muchísima curiosidad saber qué les estás recomendando a tus alumnos y qué estás leyendo, pero te lo voy a preguntar a la vuelta del tema. Rosa Betty Muñoz, ¿qué vamos a escuchar ahora? Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Perfecto, vamos con eso y seguimos haciendo cuestión de gustos. Oveja a tropezones. Tengo miedo. Miedo de los malos caminos, de las equivocaciones que reciben, abrazos abiertos nuestros sueños. Espero más de lo que puedo decir. Y desde que dejé de ser posibilidad, ante el abismo de ojos detenidos, siento una brumosa sensación de amarras y telarañas. Eso es un poema que es parte del libro Canto de una oveja del rebaño de 1981 y que al mismo tiempo es parte de la compilación Misión Circular, esta antología de Rosa Betty Muñoz, que editó Lumen recientemente, una hermosa edición en su hermosa colección de poesía que tiene la editorial Lumen. Y preguntaste, Rosa Betty, porque claro, la poesía se edita mucho independiente y tú has editado también mucho desde el sur, pero Lumen tiene esta impresionante colección y yo la tengo aquí junto al de Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Estar en esas compañías, más bien, ¿cómo se siente que tu libro esté llegando a mucha gente a través de esta editorial hoy día y de esa antología en particular? Bueno, siempre repito esto y sobre todo cuando hago talleres con los chicos y comentamos el tema de que nunca he creído mucho eso de que uno escribe para sí mismo, porque si eso fuera cierto, uno haría un diario de vida, lo pone debajo de la almohada o en un cajón con llave, o esos candaditos que le ponía uno a los diarios cuando era chica. En realidad uno escribe porque quiere encontrar un ojo u otro o alguien con quien compartir cierto modo, ¿no? de entender las cosas o ciertos remecimientos que ha tenido. Y hemos pasado, yo en lo personal, por varias etapas, y sé que mis compañeros de escritores del sur también. El Jorge Torres Ulloa, que era un poeta valdiviano que falleció en el 2001, decía que los poetas del sur teníamos 4 lectores y los conocíamos con nombre y apellido. La verdad es que esa es como la primera tendencia de uno, escribir para los cercanos. Yo creo que por eso también el tema de quedarse en provincia tenía un sentido particular, que es hablar para la primera línea, la gente con la que uno está viviendo el día a día,
cuando mis estudiantes, que yo jamás les doy en mis clases a leer nunca nada mío, pero ellos buscan después y cuando me comentan algún poema realmente me emociona, eso encuentro que es extraordinario. Pero ese radio de lectores cuando empieza a crecer y se va ampliando, como cuando uno tira una piedrita en el agua, ¿cierto? Y se empieza a hacer ese cada vez más grande el eco del agua, a mí eso me impresiona también porque de pronto la poesía tiene caminos inexplicables y llega a otros con los caminos más intrincados, algunos bastante sencillos, pero a mí me ha sido largo el camino para llegar aquí a esa antología que Son tiene 10 todo un libros sentido para llegar a esta antología. por la, como dices tú, por la compañía que tiene, decir, por la cantidad, la gente que está editada allí, que no deja de ser cierto cuando tienes un catálogo y tú ves, tú dices, estos serían mis pares, uno se pregunta eso, y por otro lado, porque es un libro que está en todas partes, que la gente lo ha visto mucho en el espacio público, y entonces significa que de pronto alguien, como pasó el otro día, toma un libro y encuentra un poema que le dice algo que nunca pensó que iba a ser que le iba a estar tan representando tan hondamente, me escribe una nota. Creo que esos encuentros que siempre para mí van a seguir siendo persona a persona, que esa es la gracia que tiene el libro de papel editado para mí, siempre va a ser un lector frente a una página el que va a estar en este acto de intimidad que es contarle y hablarle en voz baja, que es como hace un poema. Y me gusta que esa oportunidad cada vez esté llegando como más lejos. Eso lo encuentro como alucinante para mí también. Que tenga además, ojalá, una voz de respuesta. Sí, ahora pasa algo con la poesía que a mí, por ejemplo, me reconozco que me da mucho más pudor que leer narrativa, probablemente porque me muestra cosas que son mucho más quizás profundas o mucho más expuestas, porque siento, y aquí también lo tiro como teoría, ¿no? Porque siento que quien escribe poesía está sin mucha protección. Hay un nivel de exposición, hay un nivel de carne viva que el escritor de narrativa esconde mejor, probablemente en el artilugio y en el juego de la ficción o del ensayo. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo lo ves tú? Es posible, yo creo que es una de las maneras de entenderlo, yo creo que puede ser. También hay otra, que no sé, no creo que sea tu experiencia o no lo sé, pero en términos generales yo creo que durante los últimos, no sé cuánto, 30 años, tal vez tantos como desde la dictadura para adelante, hay un flaco favor que se le ha hecho a la poesía en la educación misma, que era uno de los espacios donde primero llegaba a los niños y a los jóvenes, porque parten muchos diciendo que la poesía es compleja y es difícil de entender. Entonces, una pequeña muralla que se forma entre el posible lector, el que se está educando para ser a lo mejor alguna vez un lector, y la materia misma de la poesía. Y después está todo este otro trato hacia el poema como un desmenuzamiento en los colegios, que las figuras literarias, que es lo que dice el hablante lírico, que la actitud del hablante, que es un horror no sé, no pasa eso con la... Se entrega a una novela, a un cuento, y realmente todo ese análisis no le afecta tanto como afecta en el terreno de la poesía. Me encuentro, creo que en segundo medio, donde está la mayor cantidad del programa de los géneros, cuando hasta hacen contar las sílabas métricas, que es como un castigo para muchos estudiantes. Es Que es verdad, como un no. castigo. Entonces, es muy poco amable la manera de llegar. Al contrario, por ejemplo, de lo que fue mi experiencia, y deben haber muchísimas como la mía, de esta profe que recitaba en la hora de clase un poema sin esperar que tú comprendas cada palabra ni te hacía un vocabulario, sino que la experiencia del ritmo, del encantamiento y de esas voces que rompían de alguna manera la monotonía y la cotidianidad y traían un mundo distinto,
en la voz de alguien, con la textura de esa voz, con los tiempos de esa voz, todo eso que también hace mi madre recitándome poemas, todo ese magma es del que después ha nacido todo lo que yo he escrito. Es decir, porque es una experiencia temprana en que la poesía entra por otros sentidos que no son el entendimiento, como dirían Sí, yo tengo una amiga una que yo vieja. encuentro que es una gran poetisa que se llama Luisa Valentine, que te la recomiendo mucho, Rosabetti, por ahí si la encuentras. El año pasado, final de año, lanzó dos libros de poesías, una bacana, y ella me decía, déjate llevar por la música. Y esa ha sido una entrada que yo le agradezco y que de hecho hice ese ejercicio leyendo tu libro, pero hay otra cosa que me pasó con tu poesía en particular que me recordó a Atelier, que es de los poetas con los que yo puedo entrar y habitar tranquilamente, porque es eso, porque invitan a un lugar. La idea de lo lárico radicado en el territorio, ¿no? Entonces uno lee tu poesía y uno se va a Chiloé, y uno se va a esa experiencia, la experiencia del mar, a la experiencia del verde, a la experiencia del frío, a la experiencia de la humedad, que también resulta muy atractivo poder dejarse llevar por la música, por la experiencia, pero también por la atmósfera. ¿Cuán consciente eres de lo central que es Chiloé mismo en tus letras? Mucho, pues yo me declaro una poeta situada que escribe desde un lugar y desde una cultura especial. Yo creo que en el rastrear dentro de las complejidades de ese mundo, un mundo que es un escenario espectacular en términos territoriales y que está cruzado por muchos de los males que tiene esta sociedad contemporánea, toda esa lectura de mi tiempo en este lugar es lo que la materia de lo que escribo. Cómo he vivido este mundo desde niña hasta ahora y cómo lo viven otros también, porque no es una literatura propiamente testimonial. Yo diría que es una palabra que intenta también decir a otros mucho de lo que escribo, de muchos de los poemas, y algunos en que solamente el título lo he puesto yo, los demás son frases escuchadas, expresiones escuchadas a gente de aquí de la isla. Me encantaría a mí ser una especie de voz que no representa, pero que se deja traspasar por esta mirada que a mí me parece tan interesante, que es de un mundo que todos dicen en desaparición, yo no lo sé. A mí me da la impresión que está más vivo que nunca, pero debajo de una capa ¿cómo diría yo? Debajo de una capa de impotencia, de superficialidad, que de pronto se resquebraja un poco y aparece otra vez todo aquello que nos ha hecho ser lo que somos, es decir, enfrentados a una especial mundo, ¿cómo se llama? Un sistema ecosistema, a una economía también, a una manera de resolver los problemas que ha tenido mucho que ver con el otro, siempre en contacto y pensando en que hay un otro con el que se convive y más unidos mientras más difíciles son las condiciones. Eso que ha sido el signo de nuestra cultura, la solidaridad, la celebración, la relación con la muerte, la relación con los elementos del mundo, fuera del mundo natural, todos esos elementos permanecen y a lo mejor parecen aplastados debajo de un otro mundo, debajo del mall, de esta posibilidad de puente, de tal vez una carretera de doble pista que quieren hacer y que es otro horror sobre la isla. Es decir, de tantos males, pero que han tenido que sufrir todos los chilenos estos últimos años, no solamente nosotros. La diferencia a lo mejor y por qué uno permanece aquí, yo por qué escribo de esta manera, porque yo creo que esto es como sacar un pedacito del tejido enfermo y uno lo puede mirar con microscopio porque tengo los tiempos físicos para hacerlo. Aquí el tiempo es diferente, eso es verdad, hay mucho más silencio, puedo dedicarme a mirar y puedo ver con más precisión ciertos males, pero que están instalados en todas partes. No somos una excepción nosotros.
Conversamos con Rosabeth Muñoz en esta cuestión de gustos y es hora de que vayamos a escuchar una canción más. ¿Con qué vamos a ir? El Rin del Angelito, A Violeta propósito Parra. de eso, vamos a volver al Ring del Angelito después. Estamos con Rosabeth Muñoz haciendo cuestión de gustos y ahora escuchamos a Violeta Parra. Y nos queda este último espacio en esta cuestión de gusto, en donde estamos conversando con Rosabeth Muñoz, quien está en Chiloé, en Ancud, y yo muero de envidia por el paisaje y por la comida maravillosa de esa zona. Y hablábamos antes, justo de escuchar a Violeta, de la situación, y tú decías que te sientes una poetisa situada en Chiloé. Y en tu poesía aparecen algunos temas que son propios de la isla, pero al mismo tiempo me parecen a mí que son propios de un cuerpo cruzado por el ser mujer. Y que probablemente vemos mucho menos en una escritura de poetas varones. Tú hablas del incesto, tú hablas de las violaciones, hablas de la menstruación, del embarazo, hablas del deseo también, de la corporalidad, probablemente porque a mí me dio la impresión que tu poesía es muy sensual, no solamente atmosférica, sino también que se detiene en los objetos y en las sensaciones. Y quería preguntarle también respecto a eso, pensando que también esta entrevista se da en el contexto de esta postulación que hace la Universidad de los Lagos de tu nombre como candidata al Premio Nacional de Literatura, pero han sido solamente 5 mujeres a lo largo de casi 50 años de Premio Nacional de Literatura. ¿Qué pasa ahí con el canon y con tu propio canon para encontrarte una voz desde la que hablar? 5 mujeres, pero de las cuales 4 son narradoras. Una sola poeta ¿Es en todos verdad? estos años. Una sola poeta, que es Gabriela Mistral, y más encima 5 años después que se había ganado el Nobel. O Tal sea, cual. todos esos datos son interesantes de pronto porque dan muestra de una situación que más claro no puede ser. O sea, yo creo que es es un buen momento para comentar también que me parece precioso lo que ha hecho la Unión de Escritoras, o Unión de Autoras de Chile, ¡Auch! que que decidió no respaldar a una en particular, sino que a todas las autoras que las están postulando para el Premio Nacional, pensando en que eh, hay muchas voces y que es mejor que hable la obra, y como lo que han estado haciendo, que ha sido de difusión de la obra, yo lo encuentro un extraordinario movimiento. Por otro lado, lo que tú comentas tiene que ver con esto mismo que te decía hace un rato. Yo no sé si mi historia personal o mi vida personal pueda tener tanto interés. A mí me gusta mucho más contar, mirar y hacer poesía de lo que siento y lo que me llega de pronto como fuertes golpes de sentido. Y en eso, por ejemplo, un libro que yo tengo que se llama El nombre de ninguna, donde está la mayoría de los temas de los que tú hablaste, fue escrito pensando y como protagonistas fundamentalmente jóvenes, adolescentes, que yo he tenido muchas veces durante el tiempo que llevo con más de 30 años haciendo clases. He sido profesora jefe. Hay poemas ahí que yo no he puesto una línea. Por ejemplo, las formas de aborto que aparecen en esos poemas son todos testimonios de mis estudiantes. A mí no se me podría haber ocurrido, yo creo, que una niña se cueste boca abajo y una amiga le salte encima. Son testimonios textuales, tal cual me han contado jóvenes. Entonces pienso que la poesía en algún momento se convierte también, como en ese libro y tal vez en algunos otros, en un territorio, en un espacio, en un pequeño espacio, donde ciertos temas que no se comentan, no se conversan como debieran, incluso están un poco tapados como tabú. Te voy a contar una anécdota cortita. Ese libro, Nombre Ninguna, su primera edición la hizo Ricardo Mendoza del Cultrún. La hizo él, así como un objeto cosido y pegado. Los poemas están pegados con gasa quirúrgica y está envuelto en papel de envolver, papel craft, y con pita, con cáñamo, y tienes que abrir el paquete como simbólicamente mostrando que tienes que hacer mucho para entrar a estos temas, tienes que hacer todo un esfuerzo, porque son temas cerrados, temas de los que no se habla normalmente, y en los que las adolescentes han tenido que sufrir muy solas
todo el drama de la maternidad no deseada, de la violencia respecto de los cuerpos, etc. Entonces, la poesía para mí ha sido una especie de espacio único donde puedo hablar de cualquier cosa, puedo tener libertad total de movimiento y además siempre he tratado de que tenga un sentido movilizador, o sea, que no sea una poesía como, ¿cómo le llaman esto? Como que se mira solamente a sí misma, como ¿Onanista? que solamente tiene sentido ¿Egocéntrica? para uno, sino que abierta, claro, abierta, que tenga esta vocación de diálogo y de diálogo con una profunda ternura, con una profunda compasión por el otro, en el sentido viejo de compasión, de acompañar en su pasión a otro, al doliente sobre todo. Bueno, Rosa Betti, ha sido un tremendo placer y también un tremendo aprendizaje, porque seguramente quizás por ahí hay alguien que nos escucha como yo, que le da un poquito de nervio la poesía, que siente que, como le enseñaron en el colegio, necesitaba estar tocado por una musa iluminadora poética para poder acercarse. Y la verdad es que leer Misión Circular es viajar, es estar disponible a lo que tú dices, a la compasión, a la empatía y a esos mundos que tú tan dulcemente, en algunos momentos brutalmente, en otros momentos nos presentas. Así que muchas gracias por tus letras y sobre todo muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Antonella, y a tus oyentes, que la invitación es no solamente a leerme a mí, yo soy una hincha de la poesía chilena y creo que hay tanto por leer, y yo he visto cómo la cara y el alma de muchos estudiantes se transforma cuando encuentran al poeta que justo dice aquello que están esperando como palabra viva. Es verdad, eso es cierto. Vamos a cerrar esta conversación escuchando a Chabela Vargas con Las cosas simples. Muchas gracias. Sí, me encantaron tus anillos, Antonella.